Shalom, hermanos, pues nuevamente sean bienvenidos y seamos bendecidos todos, ¿verdad? Yo creo que una bendición en las que ya comenzamos este día es que el Eterno permitió que despertáramos, que nuestra alma regresara a nuestro cuerpo, y es una gran bendición. Así como lo es también el poder estudiar su palabra, ¿verdad? El poder leer una porción de la Escritura. Y bueno, aunque a veces leemos, digamos, literalmente muy poca porción, pero cada porción tiene algo importante que decirnos, ¿verdad? Cada porción tiene específicamente una instrucción para nosotros, y lo más importante es que nosotros sepamos seguir esa instrucción. Entonces, le voy a invitar a que abra la Escritura. Recuerden que estamos en este ciclo de Parashá, y vamos en la número 14. Esta Parashá tiene por nombre Vairá, y la porción es del libro de Shemot, capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. Y bueno, esta porción significa "y me mostré", por si es que usted anota esos detalles. Y vamos a darle lectura a los primeros versículos, el versículo 2 y el versículo 3. ¿Sale? Entonces, usted sígalo con su vista, yo le voy a dar lectura. Dice así la bendita palabra. Dice: habló todavía Adonai a Moisés y le dijo: yo soy Hashem. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Hashem no me di a conocer a ellos. Después, posteriormente, dice en el 4: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y en el versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Dios, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Después dice: y les tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Eterno su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo los daré por heredad, dice yo, el Eterno. De esta manera, dice, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y después dice: y respondió Moshe delante de Dios: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y bueno, así continúa la lectura de esta porción. De hecho, no son muchos capítulos, es algo breve, pero comienza con una instrucción, comienza con una revelación, porque el Eterno se revela a Moisés y le da una palabra. Y bueno, en esta tarde me gustaría adentrar un poco más en el tema de saber escuchar la voz de Dios. Y bueno, ¿por qué es importante saber escuchar la voz de Dios? Sabemos que hay muchas voces que nos pueden hablar. 4 de ellas es, bueno, obviamente la voz del Eterno que nos habla. También es la voz del mundo, también es la voz del enemigo y nuestra voz interior. Entonces, bueno, pues teniendo tantas voces, nosotros debemos de saber discernir qué voz estamos escuchando. De hecho, en estas últimas semanas nos han estado hablando en un estudio del saber discernir qué voz nos está hablando, ¿verdad? De parte de quién viene y qué propósito tiene esa voz. Y bueno, en esta ocasión, bueno, en la porción que leímos, dice que el Eterno
le dice a Moisés y se le presenta y se le muestra de una manera diferente que se le había revelado a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Pero ahora bien, también con el transcurso de que vamos a estar leyendo esta escritura, yo sé que usted ya la leyó, si no es que la va a leer en su casa, pero hubieron muchas situaciones, como por ejemplo que Moisés obviamente ya había sido, digamos, adiestrado durante algunos años en el desierto, y obviamente sabemos todo lo que pasó, todo ese proceso, pero en este punto que nosotros ahorita leímos, el saber escuchar la voz de Dios tiene una importancia muy grande, porque a veces creemos que Dios nos habla o nos creemos ver muy espirituales y lo hablamos así como que Dios me habló, tan a la ligera lo hablamos, pero realmente no sabemos si es que Dios nos ha hablado o si Dios nos ha revelado que hagamos algo, porque cuando Dios se nos presenta o Dios nos revela algo, es para darnos una instrucción precisa y que nosotros estemos atentos y obedecer esa instrucción. Pero ¿qué pasa si no sabemos distinguir esa voz? Pues posiblemente la instrucción no la vamos a poder tomar en cuenta ni la podremos llevar a cabo. Pero ¿qué pasa? Es que si sí sabemos saber distinguir que Dios nos habló, que Dios se nos reveló. Ahora, podríamos decir a qué tipo de personas se les muestra o a qué tipo de personas les da una instrucción. Bueno, sabemos que la voz, primeramente, es un medio de comunicarse con alguien. O sea, la voz nosotros la usamos, es digamos que un pensamiento que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestra mente y posteriormente sale de nuestros labios. Y ese es un medio de comunicación con alguien, por ejemplo, con nuestro cónyuge, por ejemplo, con nuestros hijos, por ejemplo, con nuestros hermanos, con las personas cercanas o las personas con las que convivimos, o a veces con las personas que nos encontramos. Es un medio por el cual nosotros nos comunicamos y nos comunicamos para muchas cosas y a veces no son del todo buenas. Entonces nos comunicamos con las personas por medio de una voz. Ahora, cuando usted escucha la voz de alguien, usted sabe quién es ese alguien, ¿verdad? Es como por ejemplo alguien que digamos ya tiene, bueno, yo creo que hasta poco tiempo de casado, sabe distinguir la voz de su esposa o sabe distinguir la voz de su esposo. ¿Por qué? Porque ya lleva tiempo con esa comunicación con esa persona y por lo tanto es que sabemos distinguirla. O sea, primero tiene que haber esa comunicación, va a haber ese acercamiento y posteriormente vamos a saber distinguir de qué voz. Por ejemplo, aunque estemos, digo, de un cuarto a otro, vamos a poder saber de quién es esa voz, de quién proviene. Entonces, dice la escritura, ¿verdad? Y apenas nos decían de un versículo que dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y dicen que ¿qué hacen? Pues lo siguen. ¿Por qué? Porque la escuchan, la conocen. Y precisamente cuando Dios nos habla es porque ya hemos tenido una comunicación con Él. Cuando le buscamos de todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos, cuando nosotros ya tenemos esa intimidad con Él, es que Él nos habla. Pero también dice en la escritura que Él habla de muchas maneras, ¿verdad? Muchas veces y de muchas maneras, y a veces hasta las personas que menos uno se lo espera les habla, a lo mejor mediante otra persona, mediante su palabra o mediante otro medio que Él ponga, pero Dios está hablando a la humanidad. Después, posteriormente, vamos a estar viendo cómo es que el Eterno le manda una instrucción, le habla, le revela, y Moisés en 2 ocasiones pone esa excusa, digámoslo entre comillas, de decir, pero es que ¿cómo voy a ir? Si ni ellos me hacen caso, ¿cómo voy a ir ante Faraón? Él no me va a hacer caso. Pero posteriormente vemos que él aún así le dice, bueno, ok, va a ir Aarón contigo y tú le vas a decir lo que él haga y él va a manifestar. Posteriormente y más abajo
vamos a ver cómo empiezan esas plagas y comienza y encabeza en el capítulo 7, versículo 14, que es la plaga de la sangre. Y así posteriormente vienen esas plagas. No vamos a estudiar a detalle lo que son esas plagas, pero lo que sí significa una plaga es una señal, y es algo que el Eterno deja ver al hombre o a la humanidad para que se vuelvan a Él. Y digo, ahorita por ejemplo, lo que estamos pasando mundialmente y que ya estamos, digamos, así que un pie más afuera, ¿verdad? Porque ahorita ya se estabilizó, fue una llamada de atención. Esto que pasó de la pandemia fue una señal de que nosotros necesitamos a Dios, que no importa que a lo mejor hay médicos, vacunas, tantas cosas o tantos medios, pero el único medio que necesitamos es Dios deteniendo eso. ¿Pero por medio de qué? Por medio de volvernos, por medio de un arrepentimiento. Ahora, el Eterno nos envía señales para llamar nuestra atención, porque a veces si no pasa nada, muy difícilmente llama nuestra atención, a menos que realmente procuremos esa intimidad con Él, a menos que lo busquemos. Dice que aún Él se muestra a los que de madrugada lo buscan, ¿verdad? Y a veces no queremos hacer ese sacrificio de quizás levantarnos a orar en la madrugada, o de dormirnos un poco más tarde para poder buscarlo cuando no hay nada de ruido, cuando nada le va a interrumpir. Es cuando Dios le manifiesta cosas que ni siquiera usted pensaba. Entonces Él envía señales cuando nosotros no le buscamos voluntariamente, cuando nosotros no hacemos un sacrificio de ayuno, un sacrificio de oración, no lo buscamos por medio de su palabra. Entonces Él envía señales y envía cosas que a lo mejor pudiéramos ver que son fuertes a nuestra vida, pero lo que Él intenta hacer es llamar nuestra atención y hablarnos de una manera fuerte, ¿verdad? De una manera que sepamos que Él es. Y miren, créanme que aún las personas que a lo mejor no conocen a Dios, que solamente han escuchado de Dios, cuando viene un acontecimiento de esa magnitud o un acontecimiento como lo que es una señal, decíamos, de una plaga, ellos mismos claman a Dios, porque saben que en Él es el único que puede, digamos, el hombre confiar y reposar en ese tiempo de angustia. Entonces vemos cómo es que el Eterno permite estas señales, y pasa algo cuando esas señales, digamos, no hacen nada en el hombre. Y habla también en esta porción de la escritura, y me gustaría tocar el tema, es de el corazón endurecido. ¿Qué pasa o por qué llega, digamos, a ese punto el hombre de que su corazón esté cauterizado o endurecido? Es porque no sabemos escuchar la voz de Dios, es porque no sabemos distinguirla, es porque no lo buscamos, y al no buscarlo, entonces ¿cómo es que Él puede hablarnos? Es como si no pudiéramos buscarlo, ¿qué instrucción nos va a dar? Entonces debemos de buscarle, debemos de estar por medio, por ejemplo, en los medios, como ya lo mencioné hace un momento, los medios de buscar que Él hable a nuestra vida. Bueno, si usted de plano dice, híjole, es que a mí Dios nunca me habla, aunque todos sabemos que sí, Dios nos habla, es a leer su palabra. Ese es el primer medio en el que Dios nos habla. Él nos da instrucciones en su palabra, Él nos dice qué es lo que quiere del hombre, qué es lo que quiere de nosotros, y entonces si nosotros estamos receptivos, Él va a darnos una instrucción y nosotros lo vamos a obedecer. Y al cumplir un precepto o al cumplir una instrucción, el Eterno nos va a dar otra instrucción. Y al volver a cumplir y llevar a cabo esa instrucción, entonces el Eterno se va a manifestar grandemente en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no escuchamos o no buscamos que el Eterno nos hable? O cuando nosotros no sabemos distinguir, entonces ¿qué vamos haciendo? Nos vamos apagando espiritualmente. Vamos a ser personas o hijos sin una guía, y entonces nos vamos apagando, no obviamente al apagarnos, al irnos deteriorando espiritualmente,
Entonces vamos transgrediendo su palabra, no obedecemos sus instrucciones, y al no obedecer las instrucciones es cuando nuestro corazón se endurece cada día más. Ahora, ¿cómo es que vemos que una persona tiene un corazón endurecido? Bueno, que realmente humanamente no hay nada que lo mueva. Usted le puede hablar y le puede hablar y a lo mejor le puede escuchar, pero no va a entender esa voz. Aún, créame que aún dentro de la iglesia, nosotros por ejemplo ahorita venimos al servicio, podemos escuchar un mensaje, usted va a saber y va a decir, ay, pues estuvo, pues bueno, o no, no es que no me gusta, no me gustó cómo predicó la pastora, el pastor o quien esté aquí enfrente. Pero después de aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Realmente llevamos a cabo eso que escuchamos o se queda solamente ahí al aire? Y después nos cauterizamos porque, mire, podemos llevar 5 años, 10 años en el ministerio sin crecer y sin nada de una, digamos, una respuesta de nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco nos hemos ido endureciendo por no entender las instrucciones de Dios conforme Él nos va mostrando las cosas. Él nos quiere llevar a otros lugares, ¿verdad? Él nos quiere llevar a otro nivel, pero a veces nosotros tenemos mucho que ver en no crecer y en no ir a ese nivel. Le voy a compartir dos testimonios que se me vienen a la mente y van de acuerdo a escuchar la voz de Dios. Y el primero que le voy a compartir es un testimonio de un siervo de Dios. De hecho, este siervo tenía un ministerio, era el pastor de la iglesia. Cuando él fue llamado, bueno, pues de hecho era un pastor evangelista porque atraía mucha gente. De hecho, hacía campañas de evangelismo. Y por ejemplo, personas, digamos, que sabían cortar cabello, llevaba esa campaña. Y entonces pues todos se acercaban y se iban y era un medio de sembrarles la palabra de Dios. Y llegó este pastor a tener muchos congregantes y poco a poco fue construyendo un lugar. Entonces iba creciendo en número, iba creciendo en forma, pero un día llega a la iglesia, llega al púlpito. De hecho él también tocaba la alabanza y llega y se para enfrente del púlpito y entonces él agarra y dice frente a todos los que estaban ahí, se congregaban, y dice, ¿saben qué? Dice, tuve un sueño y Dios me mostró algo. Y entonces pues obviamente pues los seguidores y los siervos estaban escuchando atentamente lo que Dios le había revelado. Y el pastor les dice, ¿saben qué? Ya no vamos a continuar aquí, nos vamos a unir a otra iglesia. Dice, entonces vamos a hacer esa unidad y Dios me mostró que tenemos que hacer eso para que crezcamos. Entonces, bueno, unas personas estuvieron a favor, unas en contra y bueno, estaba dividido el asunto. Y entonces empieza a llevar a cabo lo que supuestamente Dios le había revelado. Y él se asocia con el pastor de la otra iglesia, que obviamente el número era más grande. Y cuando llega, digamos, el pastor con sus ovejas a la otra iglesia, llega y obviamente era totalmente diferente a lo que el pastor les había dicho. Porque, por ejemplo, los que ya servían, los que eran líderes, pues ya no, o sea, ya no sirvieron en ninguna área, ya llegaron, digamos, como un congregante más, incluyendo el pastor. Si el pastor pasa a predicar, era porque no había nadie más, los pastores principales no estaban, y entonces le daban la oportunidad a él. Y entonces, poco a poco, estos hermanos se fueron alejando, incluyendo él. Y después de años, yo creo que pasaron como 4 o 5 años cuando yo lo volví a encontrar. Y bueno, siempre nos hemos saludado muy bien y todo, y le pregunté por su esposa y demás, por sus hijos. Y él me comentó, porque bueno, obviamente yo le sigo diciendo pastor porque yo lo conocí así. Y entonces él me dijo, no, dice, lo que pasa es que yo ya no soy pastor. Y le dije, ¿a poco? O sea, como que bueno, yo desconocía por qué él decía que no, ya no era pastor. Y me dice, no, dice, porque yo
a mí Dios me reveló que lo primero en lo que yo me debo de enfocar es en mi familia, en mi esposa y en mis hijos. Y entonces esa palabra sí me llamó mucho la atención, porque a veces creemos que Dios nos habla, a veces creemos que Dios nos da una instrucción, pero la mayor revelación de saber que Dios nos da una instrucción es el que Él nos va a respaldar a donde Él nos mande. Entonces, muchos hermanos se fueron, muchos hermanos, es más, muchos se salieron de la iglesia, muchos se fueron a congregar a otras iglesias, pero ¿cuál es digamos, el propósito de que Dios nos hable, de que nosotros crezcamos? Y cuando yo lo vi y lo volví a ver, y él me dijo esas palabras, de hecho dice que de repente daba clases por línea de algunos temas, pero que él ya no era el pastor y que pues lo más importante era su familia. Yo dije, cuando un hijo de Dios sabe lo que es importante, sabe quién es Dios y el servicio a Él, porque Él va a permitir que nuestra familia esté con nosotros. Si Dios no es el centro de nuestra vida, si Dios no es el centro de toda nuestra, digamos, toda nuestra concentración, entonces vamos a fallar como familia, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como persona, como hermana. Entonces, ese es uno de las veces que yo experimenté, por ejemplo, por medio de un siervo. Y este segundo testimonio también me llamó la atención porque son de dos personas muy diferentes. Este otro testimonio es de otro hermano que era un líder de una congregación, y este hermano lo pusieron a cargo de las finanzas. Entonces era el tesorero de la iglesia. Llevaba toda la contabilidad y demás. Y entonces un día va con el pastor y le dice, ¿sabe qué, pastor? Tuve un sueño y Dios me habló, Dios me reveló algo. Y le dijo, bueno, pues dime, ¿qué te reveló Dios? Dice que yo tengo que dejar mi trabajo, me tengo que dedicar completamente al ministerio. Y entonces dice, y yo le voy a hacer caso porque viene de Dios. Y el pastor le dijo, bueno, está bien, pues si Dios te habló, entonces haz eso. El hermano se sale de trabajar, yo tenía mucho tiempo trabajando para una empresa, y entonces cuando él se sale, obviamente lo liquidan monetariamente, y cuando a él lo liquidan monetariamente, agarra, obviamente se reporta con Dios, pero aparte le da un poco más de la mitad de lo que le dieron al pastor, y él se quedó con una mínima parte. Y posteriormente iba a la iglesia, pero lo que empezó a pasar en este hermano es que, pues sin dinero, empezó a tener muchos problemas con su esposa y con sus hijos. Entonces ellos iban a la iglesia, pero a su misma vez él se había aferrado tanto que Dios le había hablado, que él no buscó otro ingreso, no buscó otro trabajo, y entonces él empezó a solamente servir, y fue quitando de ese dinero poco a poco, hasta que posteriormente, yo creo que tardaron pocos meses para que su esposa se pusiera a trabajar, y pues ellos se separaran y se dividieran de la iglesia, y fueran obviamente por su lado la esposa y por su lado el esposo, murmurando digamos que el dirigente de esta congregación. Entonces vemos cómo es que, bueno, en un lado era un pastor ya de experiencia, digámoslo así, ¿no? De años, de haber trabajado, de haber orado a Dios, de que Dios sí le había hablado en diferentes formas y de diferentes maneras y en diferentes ocasiones, y Dios le había respaldado. Cuando él le dijo, abre ciertas células en Esquipayac, abrió como 10 células, y las 10 células se llenaron, o sea, llegaba mucha gente, y donde él estaba, la gente iba. Era un pastor muy joven, de hecho en ese momento tenía como unos 33, 35 años, era joven, pero era su llamado. Entonces cuando Dios le decía, vas a hacer esto, Dios le respaldaba, porque él sabía escuchar. Cuando él le pide a su esposa, y él nos comparte que él le dice, Señor, yo quiero que mi esposa sea así, y Dios le responde, y Dios le envía una mujer como él se lo había pedido. Y entonces pues obviamente Dios le envió a su esposa y se casó y tuvieron 2 hijos. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí?
uno pudiera ponerse a pensar cuál fue el problema. Por eso es que debemos nosotros, cada uno de nosotros, no confiar en plenitud de decir, yo ya sé distinguir a perfección la voz de Dios, yo ya sé qué es lo que me va a decir, yo ya sé qué es lo que me va a indicar. No debemos de confiarnos. Mire, cuando hay algo, una instrucción grande para hacer, y si no estamos seguros, entonces debemos de ir a una autoridad, a nuestra autoridad, y consultarle, porque para eso ellos también están, para orientarnos. Ahora, cuando el Eterno nos habla y nosotros sabemos que Él es, hay una paz en nuestro corazón. Hay una paz de decir, Él me habló porque me está diciendo algo conforme a su palabra, porque Él no viola sus principios, ¿verdad? Entonces, debemos de estar diestros en nuestro oído. Y debemos de dejar, porque a veces lo que también pasa es que estamos más acostumbrados a escuchar de todo mundo, opiniones de todo mundo, sugerencias de todo mundo, pero a veces no estamos acostumbrados a realmente esperar y confiar en que Dios va a enviar su respuesta. Y muchas veces queremos que su respuesta, o que Él nos hable ya. Ahorita me pongo a orar y ya quiero que me hable. En ocasiones lo hace por misericordia, porque Él es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Pero también nosotros debemos de esperar a que Él también nos confirme una palabra que Él nos ha enviado. Entonces, yo sé y creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y nos ha mostrado, quizás en un sueño, quizás con una voz audible, quizás por medio de su palabra, o quizás ha enviado a otra persona para decirnos específicamente lo que debemos de hacer. Ahora, después de escuchar esa voz, debemos de aprender a obedecer a esa voz, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos, Señor, háblame, dime qué hacer, y luego Él nos dice la respuesta. Y saben que a veces hacemos como personas en carne, pues a veces decimos, es que no me gustó esta palabra, es que esta palabra es dura, ¿verdad? Esta palabra no me agrada, no me encaja en mi zona de confort, o no me encaja en mi comodidad. Pero si es la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar donde Él quiera, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esta lección? En que Dios se revela ante Moisés, pero Moisés, aunque puso 2 veces y le dice a Dios que cómo él iba a ir a hacer las cosas, Dios le muestra que iba a estar con él y que no lo iba a dejar. Y entonces Moisés hace una acción y obedece la instrucción de Dios. Entonces, como resumen o como pensamiento de hoy es de que el Eterno nos da muchas señales. Solamente hay que aprender a escuchar su voz y aprender a discernir esas señales que envía a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificados, seamos prosperados. Por ejemplo, ¿a qué venimos a este lugar cuando venimos a escuchar su palabra? Muchos a lo mejor pudiéramos creernos sabios de nuestra propia opinión, dice la palabra, no decir, ay, bueno, pero es que eso ya lo escuché, o eso ya lo estudié, o esa porción ya me la sé. ¿Sabe qué? No es cierto. Siempre aprendemos algo nuevo, y aquella persona que diga que ya lo sabe todo, realmente no sabemos nada. Siempre vamos a aprender, y vamos a aprender cada día más a escuchar la instrucción que nos dicen de este lado para ponerla por obra. Dios nos habla y Dios siempre quiere darnos esa instrucción para que seamos bendecidos, seamos prosperados y tengamos éxito donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Amén. Bueno, pues le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies.